Con ustedes, muy buenas noches, estimados docentes y compañeros, quienes habla Giovanna Nairja de Moncada. Somos integrantes del grupo número 2, cuyo tema de exposición, casos y controles, caso cohorte y casos y controles anidados. Empezamos con casos y controles. Siguiente, casos y controles es un método eficiente y eficaz para investigar posibles asociaciones entre factores de riesgo. Se van a comparar dos grandes grupos donde tenemos los casos y controles. Caso, personas con la enfermedad, y controles son las personas que no tienen la enfermedad. Siguiente. Como parte introductoria, este es un estudio de tipo analítico, diseño observacional retrospectivo y alternativa costo-efectivo. Siguiente. Dentro de las características principales de este diseño es observacional, longitudinal o transversal, retrolectivo, comparativo y según la medición proporcional. Pero las ventajas y desventajas de este diseño tenemos que son útiles para poder estudiar enfermedades poco frecuentes, son indicados para el estudio de enfermedades con un largo periodo de latencia, entre otras, y dentro de las desventajas son susceptibles a sesgos, es decir, la población de riesgo a menudo no está bien definida, entre otras. Siguiente, a manera de ejemplo, podemos decir cómo obtenemos la fuente de obtención de casos. Primero recolectamos lo que son historias clínicas, consultas y sistemas de vigilancia epidemiológica. Tanto los casos van a proceder de la misma población diana que los controles. Aquí la asociación de exposición con el resultado, la enfermedad, y finalmente vamos a identificar los factores de exposición en casos que son las personas enfermas prevalentes. Siguiente, ¿qué factores de riesgo vamos a encontrar o están asociados con el mesotelioma? Entonces aquí vamos a poder comparar tanto los casos y los controles. Casos son las personas que tienen el mesotelioma, lo comparamos con los controles, que son las personas que no tienen el mesotelioma, ¿no? Y después vamos a investigar la exposición que tienen dentro de los factores de riesgo. Como siguiente punto tenemos la selección de casos. Aquí los participantes tienen ya la enfermedad al momento de que se va a iniciar el estudio. Estos casos pueden ser incidentes o prevalentes. Los casos incidentes son casos recientemente diagnosticados y pueden tener mucho mayor sesgo, como es en el caso del sesgo de Neyman, donde el factor riesgo puede influir en la probabilidad de que una persona sobreviva o no a una enfermedad. Por ejemplo, los pacientes de cáncer. Los casos prevalentes, estos ya tienen la enfermedad. Una de las ventajas es de que se pueden incluir muestras mucho más grandes y representativas de la población afectada. La selección de controles, aquí se va a comparar la exposición al factor de riesgo entre aquellos que ya tienen la enfermedad, que van a ser nuestros casos, y los que no presentan. Este va a tener mayor sesgo de controles. La fuente de obtención de los controles son a través de la base poblacional, que estos van a ser seleccionados de una misma población de donde van a venir los casos. También tenemos los controles hospitalarios, son pacientes de los hospitales que no tienen la enfermedad, pero que presentan algún tipo de condición. Y los controles vecindarios, que son aquellos de una misma comunidad de donde van a venir nuestros casos. También tenemos otro método de selección de casos y controles, como son los casos pareados por tiempo. Aquí es una técnica muy utilizada para poder controlar las variables de confusión y mejorar la validez interna del estudio. Una de las ventajas es que aumenta la eficiencia estadística y también va a disminuir el sesgo asociado a otros factores de confusión conocidos. Una de las desventajas es que no se puede analizar el posible efecto de riesgo de una variable de apareamiento. Casos, controles mixtos, que este va a combinar los elementos de estudio de los casos y controles. Nos va a permitir un análisis mucho más completo y una mejora, generalización de los resultados. Buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el análisis e interpretación de lo que es una OPS. Entonces, tenemos que rutinariamente expresamos la posibilidad de ocurrencia de un evento de interés usando lo que son probabilidades. Una forma alternativa de representar la posibilidad de ocurrencia de un evento de interés es mediante el uso de una OPS. Entonces, una OPS es equivalente prácticamente a la probabilidad que ocurra un evento entre una probabilidad de que no ocurra el evento. Es un cociente nada más. Que en este caso, el OPS en casos es la probabilidad de tener la exposición entre la probabilidad de no tener la exposición. Y la OPS en controles es la probabilidad de tener la exposición entre la probabilidad de no tener la exposición. Entonces, hay una razón de ambas. En este caso, en la odds ratio. Siguiente, por favor. La interpretación, bueno, vendría a ser en este cuadro, eh, en ese
caso de expuestos, no expuestos y casos y controles, en el cual la odds ratio vendría a ser A por D entre B por C. Tenemos también valores. En este caso, si la odds ratio es menor de 1, la exposición y resultado está mucho más relacionado. Si es una odds ratio mayor a 1, no hay probabilidad, y si es igual a 1, no hay asociación. En este caso, por ejemplo, tenemos un odds ratio de 2.2 de un de casos de mesotelioma con los controles que sea otra patología. Entonces, este resultado se interpretaría como que aquellas personas expuestas al tóxico tendrían un riesgo de tener mesotelioma 2.2 veces mayor al de personas no expuestas. Eh, en este caso de revisión de estudios epidemiológicos de casos y controles, el título es Enfermedad de Parkinson y factores ambientales, que es es un estudio de caso y control. ¿Cuál fue el objetivo? Evaluar la asociación de enfermedad de Parkinson y factores ambientales en personas inscritas en el sistema de atención primaria de salud en la comuna de Concepción. ¿Cuál fue el resultado? Que la edad media para los casos fue de 71 y 72 para los controles. El riesgo de enfermedad de Parkinson aumenta en personas que han estado expuestas a tóxico. Miren, la significancia de un odds ratio de 2.9. Entonces, este artículo concluye que sí hay asociación entre la exposición a tóxicos y enfermedad de Parkinson. Buenas noches. Siguiendo con la exposición, hablemos de estudio de caso y corte. Siguiente, por favor. Aquí, aquí podemos ver la generalidad y diseño de estudios de investigación. Ese plan que guía cómo llevar a cabo un estudio para responder una pregunta de investigación. Podemos ver que hay estudios experimentales y observacionales. Experimental manipula una o varias variables independientes, y observacional observa y mide variables sin intervención. Podemos ver que dentro de los observacionales tenemos el estudio de corte, que viene de una exposición a un desenlace. Siguiente, por favor. El estudio de caso de corte es un tipo de diseño de estudio biológico que combina críticas de estudio de cortes y estudios de casos y control. Este tipo de estudio es particularmente útil que se desea investigar la relación entre un factor de riesgo y una enfermedad rara. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver la corte definida, que está la población que hay tiene dentro de la población de casos y controles. Los casos son seleccionados, individuos que desarrollan la enfermedad, y la selección de controles se eligen controles que no hayan desarrollado la enfermedad. Los casos y controles no coinciden en el tiempo, y los controles se seleccionan aleatoriamente de acuerdo. Continuando con la exposición, vemos en las ventajas de insertar un estudio de casos y controles en una corte. Aquí hay unos puntos que nosotros se ha considerado. Por ejemplo, se elimina el problema del posible sesgo de recuerdo en el estudio de casos y controles. ¿Qué quiere decir? El sesgo en sí es un defecto de diseño o método usado para recopilar esa información. Como sabemos bien, el casos y controles es un estudio, es un diseño retrospectivo. ¿Qué quiere decir? Que va de la exposición, que va del desenlace, perdón, a la exposición. Entonces, en ese proceso, a veces no tenemos la información suficiente, lo cual hace de que podamos dudar sobre la relación entre la exposición y el desenlace. Ahora, segundo, se obtiene datos de una corte inicial. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos basamos desde una corte definida. Como tal, como pueden ver, se llama es a través del tiempo, en donde se divide en dos puntos, desarrollo de enfermedad y no desarrollo de enfermedad, dando así como resultado casos y un subgrupo de seleccionado como casos como controles. Ahora bien, aquí en un tema de revisión con un ejemplo, vemos Cosema de que, como les vuelvo a mencionar, es un estudio retrospectivo del caso sí control. ¿Qué quiere decir? Que va de desenlace a exposición. Un ejemplo simple es sobre el tratamiento farmacológico de la sitaglitina y la exenatina, que esto de acá posiblemente podría estar relacionado con la pancreatitis aguda. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aquí los datos necesarios para poder tener la relación entre la exposición y desenlace, entraría aquí el corte, en donde el corte nos ayudaría más que todo en recolectar los datos iniciales basados en una historia clínica. En el caso, ¿cómo se llama? De que un estudio de casos y controles no se tiene certeza si predecir la enfermedad o no fueron sus consecuencias. Un pequeño ejemplo es sobre los casos y controles en el tema de las anemias. Hace 5 años, cada grupo ha tenido una cantidad de hemoglobina. Pero, ¿qué pasaría si hace 10 años habrán tenido lo mismo o no? Eso quiere decir, Cosema, que no hay certeza de esos datos. Aquí es donde entra a jugar el corte, en donde va a tener los datos del seguimiento de la enfermedad, lo cual permitiría establecer una mejor direccionalidad. Derivan también de una misma corte y hay una probabilidad de comparabilidad. Esto quiere decir que si de dos grupos es recomendable que tengan las mismas características.
Y al hacer de una misma cohorte inicial, la población de casos y controles serían más parejos o equitativos. Y a la par, sería un estudio económico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Jacobo y vamos a continuar con la exposición. El tema de ahora es casos y controles anidados. El caso y control anidado es un estudio en el que los casos y los controles se obtienen de una población de una corte completamente enumerada. Esta tiene menor eficacia al momento de compararla con la corte anterior. Sin embargo, ¿en qué momento se utiliza? Cuando la exposición tiene que ver con un difícil o costoso momento de obtenerla, o cuando el resultado es poco frecuente. Como vemos acá, de la corte definida se pueden derivar los casos y los controles. O sea, vamos a ver en el tiempo. ¿Y que nos va a permitir definir o ver la incidencia? De los casos son los que experimentan el resultado de interés, y los controles son los que no son afectados con esta patología. Entonces, ¿cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta? Que es un estudio prospectivo o retrospectivo, es un estudio observacional. Se determina la incidencia del efecto de la corte y el número de los casos no es igual al número de los controles. O sea, no va a ser 5, 5, 10, 10, 20, 20, 50, 50. Puede ser diferente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Un uso adecuado permite obtener conclusiones más precisas. Desventajas, no se puede probar la causalidad. Una ventaja que puede reducir los costos. La desventaja es el largo tiempo, ¿no? Sobre todo para las variables. Una ventaja que permite calcular la incidencia. Una desventaja, menor poder estadístico. Una ventaja también que ayuda bastante es que mejora la precisión del modelo. Y una desventaja es que limita el análisis de nuevas exposiciones. Vamos a ver acá en el esquema que a partir de la corte inicial, los que desarrollan la enfermedad, por cada caso que se encuentre, va a tener un control. Sin embargo, como vemos acá, no va a permitir determinar la incidencia. La incidencia entre los casos que van a aparecer, de los casos expuestos y no expuestos sobre la corte inicial. Así como vemos acá en el tiempo, de los que desarrollan la enfermedad y los que no desarrollan la enfermedad. ¿No? Por cada caso expuesto y no expuesto, siempre también va a tener un control expuesto y no expuesto. Entonces, ¿cómo se diferencia esto? ¿Cómo podemos ver el tiempo cómo se desarrolla a través del ratio? Ratio que es una razón de los expuestos o de los casos sobre los controles. De esta manera va a permitir ver el número de veces en el cual está afectado eh, respecto a los casos en relación a los controles. Tenemos eh, el cese del tabaco asociado al riesgo de reinfarto en pacientes con enfermedad coronaria. La corte inicial fueron 985 pacientes y de los cuales encontramos posteriormente 137 pacientes con reinfarto. Controles tuvimos 177. La diferencia con el casos y controles clásico es que en este estudio podemos medir la incidencia, lo cual sería 137 entre 985, o sea, el 20%. Aquí tenemos la clásica figura. La diferencia con los estudios de cortes es que en este estudio tenemos una sola corte, llamada corte inicial. Posteriormente vamos a observar cómo se desarrolla la enfermedad en los pacientes que tienen el factor de riesgo y vamos a compararlo con los controles. Tenemos caso 1, caso 2 y caso 3. Y cuando aparezca el caso 1, vamos a aparearlo con su control respectivo. Dijimos anteriormente que fueron 137 casos y 137 controles, los cuales tenían estos criterios de inclusión: edad menor de 76 años y sobrevivientes de más de 6 meses. En esta diapositiva vemos todo el cuadro tetracórico de casos y controles clásicos, ¿no? Y cómo se halla la odds ratio. Tenemos los pacientes expuestos, o sea, pacientes fumadores antes y después del primer infarto, que serían 38, y su control sería 16. Pacientes no fumadores después del primer infarto, que serían expuestos del primer infarto, que serían 48. Sus controles serían 67. Y pacientes no fumadores antes y después del primer infarto, serían pacientes no expuestos, 51 casos y 54 controles. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? Es que el riesgo de tener un reinfarto nos da como análisis crudo una odds ratio de 2.83